La siguiente es una guía para las búsquedas de información en la base de datos PubMed, aplicando operadores booleanos. Soy la maestra Laura Gasos de la clase de bioquímica. El objetivo de esta guía es utilizar la base de datos PubMed aplicando los operadores booleanos para hacer más eficientes las búsquedas de fuentes de información. Esta guía va dirigida a alumnos de Ingeniería en Biotecnología y a licenciados en Tecnología de Alimentos del tercer semestre del ITSON que cursan Bioquímica y el laboratorio. Asimismo, está dirigida a aquellas personas que disfruten leer y aprender de la ciencia. ¿Recuerdas qué son los operadores booleanos? ¿Alguna vez los vistes en tu clase de matemáticas? Los vamos a aplicar aquí para hacer búsquedas más eficientes en las bases de datos. Vamos a ver el primer operador. El primer operador, AND, tiene como significado la intersección y nos va a ayudar a buscar los documentos que tienen todas las palabras clave que se especifiquen. En este caso, he elegido dos palabras claves. El ácido desoxirribonucleico, por sus siglas en inglés, DNA. Aquí aparece el operador booleano y la otra palabra que he elegido es origami. Haciendo la búsqueda en la base de datos, tenemos 1015 documentos que comparten esta palabra como la intersección, es decir, son palabras que están juntas en el mismo documento. Ahora veamos el operador OR. Significa la unión y este operador nos ayuda a ampliar la búsqueda de todos los documentos que tienen una o todas las palabras clave. Tenemos las mismas dos palabras clave. Al colocarlas en la base de datos PubMed nos da 1.620.112 documentos. Como ves, es una cantidad muchísimo mayor que la obtenida con el operador AND, porque este solamente buscó aquellos documentos donde hubo intersección de las dos palabras clave. En cambio, el operador OR buscó todos los documentos que contenían DNA y todos los documentos que tenían la palabra origami y nos da un total impresionante. Luego tenemos el último operador, NOT. Es un operador de exclusión y eso significa que limita la búsqueda de las palabras clave que no se desea que aparezcan en los documentos. Entonces pusimos como ejemplo que queremos el DNA y no queremos que aparezca la palabra origami y eso nos da 1.618.565 documentos con la palabra DNA donde no aparece la palabra origami. Bien, después de esta explicación vamos a practicar. Estamos aquí en la página de Google donde vamos a teclear la palabra PubMed. Vamos a elegir entrar a la página y ya estamos aquí adentro. Entonces vamos a teclear en esta parte las palabras clave DNA y el operador booleano junto con la palabra origami. Le damos investigar en esta tecla y aquí tenemos la cantidad de documentos que tienen estas dos palabras clave. Ahora simplemente voy a cambiar el operador booleano por el otro operador que es OR, que es el de la unión, y ahí donde vamos a darle aquí investigar y aquí es donde tengo el número de documentos impresionante que tienen estas dos palabras en el artículo o diferentes fuentes de información. Ahora finalmente aquí voy a dar la palabra NOT y le voy a dar investigar y así vamos a ver cómo es que obtuvimos los datos que les mostraba anteriormente. Acá está un número impresionante también de documentos que tienen la palabra DNA pero no tienen origami. Ahora bien, en este caso vamos a irnos ahora a otros ejemplos utilizando AND. Voy a permitirme darles unos ejemplos de cómo hacer búsquedas también eficientes,
pero utilizando ahora esta parte que está aquí, que son las búsquedas avanzadas. Entramos y entonces en las búsquedas avanzadas nos vamos a ir a delimitar la parte del documento y le vamos a pedir que en el título queremos que aparezca la palabra del ácido desoxirribonucleico, el operador AND, y queremos origami. Y entonces le damos un Enter y vamos a ver que nos da 547 documentos que tienen esas dos palabras en el título. Y podemos revisar aquí que efectivamente aquí están las dos palabras clave que le indiqué en este cuadro o en esta ventana del buscador. Acá también están en este y puedo ver los 547 documentos y todos tienen las dos palabras clave en el título. Aún así son muchos documentos para leer. Entonces le voy a indicar ahora que se vaya a todos los documentos que sean los más recientes. Por ejemplo, de 5 años hacia atrás, y en este caso me da 352 documentos. Como todavía son muchos documentos para leer, le voy a indicar en esta sección de rango que me busque los documentos del 2019 hasta el 2020, porque esos ya están programados. Y entonces vamos a ver que me delimita a 58 documentos, y si mi trabajo es con un equipo de mis compañeros, los podemos repartir para revisar los títulos y los resúmenes al menos. Sin embargo, todavía puedo indicarle que me busque aquellos documentos que son del código abierto o Open Access, que están gratis y completos en PDF, y le voy a dar aquí en esta sección de textos disponibles, Free Full Text. Le damos un clic y entonces nos va a llevar a 14 documentos que son muy actuales porque son de 2019, que es el año en el que estamos grabando esta guía, y es posible que haya del 2020. Y entonces vamos a ver, por ejemplo, si nos interesa el primero, le damos un Enter aquí, donde está el título del documento y me lleva a en qué revista está publicado, el título, los autores, el resumen que puedo leer para ver si este es el documento que me interesa. Y luego, si me interesa, acá en esta parte puedo tratar de recuperar el documento en PDF. Entonces por aquí podemos ver que está el PDF y aquí tenemos el documento completo porque está en esto del Open Access o de acceso abierto. Muy bien, pues los invito a que puedan reproducir toda esta información, que puedan practicar haciendo búsquedas eficientes en PubMed, aplicando los operadores booleanos y buscando aquellos artículos que sean importantes para desarrollar sus tareas. Soy la maestra Laura Gasos y me ha dado mucho gusto compartir con ustedes esta guía.